el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor porque estamos cerrando la jornada de este día con ustedes. Antes que se me olvide, hermanos, los hermanos que se acaban de ir del culto a las 2:30, yo les preguntaba si les dejaban saludos y les dejaron saludos a todos ustedes. Así que recíbanlos en el nombre del Señor. Gloria a Dios, que no podemos estar todos, hermanos, pero los que tenemos el privilegio de estar aquí todo el día, pues vemos que hermanos vienen y se van, unos vienen, otros se van, y la iglesia, hermanos, pues está firme, la iglesia sigue adelante. Queremos agradecer al hermano Isaí, hermano Caleb, hermano David, que nos pasan todo el día acá con nosotros, ayudándonos con la música, con la grabación, porque queremos también enviar para los hermanos que no pueden estar, que lo vean a través de un video. Así que, hermanos, bienvenidos. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra, y hoy vamos a hacerlo en el libro del profeta Nahum, capítulo 1. Es uno de los libros que cuesta hallarlo un poquito. Después de Miqueas sigue Nahum, después Habacuc. Nahum, capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo del 1 vamos a leer hasta el versículo 7. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcós. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Bendito el Señor. El peligro de reincidir en el pecado. Ese es el tema de hoy. El peligro de reincidir en el pecado. Yo he visto personas que luchan con una adicción, y a veces se proponen hacerle frente a la situación y dicen: le voy a hacer frente, voy a dejar este vicio de alcohol, voy a dejar el cigarro, voy a dejar la droga. Y comienzan, hermanos, y pasa un día y 2 días, 3 días, y dicen: lo estoy logrando, lo estoy logrando, lo estoy logrando. Pero qué triste, hermano, que a la semana
vuelven a lo mismo. Pero allá a los días dice, voy a intentarlo otra vez. Y comienzan a hacer otro esfuerzo por dejar esa adicción. Pero igual no pueden y vuelven, hermanos, a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Lo terrible, hermanos, es que a veces es lo mismo que pasa con muchos cristianos, que después que Dios los ha salvado y los ha librado del pecado, vuelven otra vez. Como la puerca, dice el apóstol Pedro, vuelve al lodo, y como el perro a su mismo vómito. Y hay muchos cristianos que así se les va el tiempo, están un tiempo en la iglesia y se van, hermanos, al mundo. Luego vuelven a la iglesia otro tiempo, luego van de nuevo al mundo y vienen a reconciliar y se van. Y así, hermanos, están reincidiendo cada vez en el pecado. Y muchos, hermanos, están jugando con la misericordia del Señor. Y como ven que fueron al mundo y se contaminaron con el mundo y no les pasó nada, entonces dice, bueno, si la vez pasada me fui de la iglesia y cometí aquel error y volví, Dios me perdonó, lo voy a volver a hacer y luego vuelvo. Hermano, eso es jugar con la misericordia del Señor. Quiero decirles que Nahum le profetizó la destrucción a la ciudad de Nínive, capital de Asiria. 100 años antes que Nahum profetizara, Dios le había dado una gran oportunidad de salvación a Nínive. Porque 100 años antes que Nahum surgiera con su profecía, Dios levantó a otro profeta llamado Jonás que le predicara a esa misma ciudad. Dios ya le había puesto sentencia a ciudad de Nínive y le dio un plazo de 40 días para que se arrepintieran. Y le dio la oportunidad a través del profeta Jonás. Y aquella ciudad que estaba, hermanos, determinada para el fuego, para el juicio, aquella ciudad que estaba, hermanos, ya destinada a la muerte, en esa ocasión dice la Biblia que se arrepintieron, desde el más grande hasta el más chiquito, hasta los animales, hermanos, los humillaron diciendo, quizás Dios tenga misericordia de nosotros. Y en esa vez Dios tuvo misericordia de los ninivitas y los perdonó. Y por eso se enojó Jonás, porque Jonás conocía a Dios, que Dios es un Dios de misericordia, que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y en esa ocasión Dios perdonó a la ciudad de Nínive. Pero comenzaron a pasar los años, y allá, cuando llegamos al libro de Nahum, han pasado, ¿cuántos años les dije? 100 años después. ¿Sigue siendo la misma ciudad arrepentida? No. ¿Sigue siendo la misma ciudad humillada que contemplaron los ojos de Jonás? No. Conforme pasó el tiempo, los ninivitas volvieron a reincidir en su pecado y llegaron a ser una ciudad sanguinaria, una ciudad que prácticamente, hermanos, ahí usted puede ver a partir de el capítulo 3, vea solo el pedacito del inicio, 3:1.
ay de ti, ciudad, ¿cómo eran? Sanguinaria. ¿Qué más tenían? Toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Increíble ver la diferencia que hace 100 años una ciudad humillada, una ciudad que fue objeto de la misericordia del Señor, ahora ha vuelto a lo mismo y quizás peor. Y el Señor la califica como una ciudad sanguinaria, porque ahí sí moría gente. Los asirios, porque Nínive era la capital de Asiria, había logrado una prosperidad, pero no porque tuviesen talento, sino porque eran saqueadores. Ellos, hermanos, llegaban a ciudades, aldeas, y a base de la fuerza, de la violencia, por eso es de rapiña, sanguinarios, porque se apropiaban, hermano, de todos los bienes de los demás, pero a base de la violencia. Y era la misma ciudad que hace 100 años estaba arrepentida, y ahora había reincidido, había vuelto al pecado. No es que a los 100 años esa ciudad volvió a ser mala. Quizás, hermanos, después que pasó lo de Jonás, a lo mejor unos días anduvieron humillados. A lo mejor unos días vivían, hermanos, atemorizados y diciendo: no, ya que Dios nos perdonó, hay que portarnos bien. Ya que Dios nos perdonó, pues hay que serle fieles. Ya que Dios nos perdonó, pues no nos portemos mal, no lo volvamos a hacer. Pero conforme fue pasando el tiempo, la gente de Nínive fue volviendo a lo mismo y volviendo a lo mismo. Y no es que a los 100 años volvieron al mal, sino que lo que nos habla ese tiempo es un tiempo de misericordia, que Dios estuvo vigilando su maldad, esperando una reacción de arrepentimiento de ese pueblo. Pero este pueblo, como vio que ya no pasaba nada, como vio que ya no había peligro de muerte, volvieron a hacer lo mismo y estaban tan confiados y pensaron que porque los habían perdonado hace 100 años, el peligro había pasado. Pero la Biblia dice, hermanos, que Él no tendrá por inocente al culpable. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Nínive disfrutó el perdón y la misericordia de Dios en tiempos de Jonás. Pero ahora, 100 años después, ha vuelto, ha reincidido. Hermanos, y vean ustedes cómo el pecado de Nínive activó la sentencia que había sido suspendida en tiempos de Jonás. Es que, hermano, en tiempos de Jonás, usted sabe que Dios estaba listo para destruirla, ¿sí o no? Dios estaba listo. Es que los ninivitas habían colmado la copa, había rebalsado ya, hermanos, la violencia, el mal, y Dios había dicho: esta ciudad la voy a exterminar. Pero les dio una oportunidad, y vaya que en ese tiempo la aprovecharon. Pero luego, hermanos, vuelven a lo mismo. Y quizás ellos pensaban de que porque Dios ya los había perdonado, ya Dios no iba a volver a enjuiciarlos. Y eso, hermanos, por eso yo le puse como tema el peligro de reincidir en el pecado. ¿Cuántas personas que, hermanos, frecuentan templos cristianos evangélicos les pasa lo mismo? En las iglesias cristianas se escucha toda clase de pecado.
de hermanos que fueron rescatados por Dios de las cunetas, de la brujería, de la idolatría, del alcoholismo, hermano, y Dios los restauró. Dios les dio vida y vida en abundancia. Pero luego, por las cosas que pasan en la vida, estos cristianos se decepcionan, ya sea por problemas del hogar, problemas en la iglesia, problemas de incomprensiones entre nosotros mismos, y entonces se debilitan. Y entonces dicen: pues ya no soy nada, yo voy a volver a lo que antes hacía. Yo voy a volver a los malos caminos, a las sendas torcidas, y se van. Y ya les digo, quizás pensando: no, si Dios es bueno, Dios sabe, Dios me va a dar una oportunidad. Pero eso, hermanos, eso es estar jugando con la misericordia del Señor. Porque si Dios nos salvó, Él nos llamó a una vida santa. La Biblia dice: sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Y nos llamó a una nueva manera de vivir, a vivir para Él. Pero aún así, muchos cristianos le dan la espalda al Señor para irse al mundo de pecado. Y ahora veamos cómo Dios responde a esta ciudad. Cómo Dios, hermano, reacciona ante una ciudad que ha reincidido al pecado. La misericordia de Dios no es una suspensión definitiva del castigo. Él dice que es tardo para la ira. Él no está diciendo que nunca va a manifestar la ira. Lo que está diciendo es que es tardo. ¿Cuánto tiempo pudo haberles dado Dios a los ninivitas? Claro, ahora Él esperaba que por decisión personal ellos, así como habían sido perdonados en tiempos de Jonás, si ellos se volvían, claro que Dios los perdonaba. Pero no, hermanos, a pesar de que ya habían tenido la experiencia de haber sido salvados de una muerte segura y reconocer que la humillación detiene el castigo, ahora ellos se han lanzado otra vez al mismo mundo, al mismo pecado. ¿Hay cristianos que vuelven a borracheras? Sí. ¿Cristianos que vuelven o hermanos dejan el hogar por otra mujer? Sí lo hay. ¿Cristianos que andan en negocios ilícitos? Sí los hay. Y vuelven al mundo. Oiga esto: la misericordia de Dios no es una suspensión definitiva del castigo. ¿Y cómo Dios reacciona ante esta ciudad que hoy le ha vuelto la espalda? Dice el versículo 2: Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Él está hablando en el versículo 2 la condición, lo que Dios siente, lo que Dios, hermano, prácticamente está demostrando la reacción de Dios a ese pueblo reincidente. Y no crean de que Dios lo tienen por amigo. No crean que por el pecado Nínive tiene a Dios agradado. No piensen que porque Dios los perdonó un tiempo atrás, ahora gozan del gozo o del bienestar de Dios. No. El Señor dice que es celoso.
¿Sabe cuál es la competencia para Dios? Bíblicamente hablando, la competencia para Dios es el mundo. Porque la Biblia dice: no améis. ¿A quién? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que se hace amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. El mundo es la competencia de Dios. Y cuando el cristiano comienza a hacerle ojitos al mundo, cuando el cristiano comienza a coquetearle al mundo, sepa que nuestro Dios, que nos ha perdonado, es celoso. Y nunca el que se va al mundo será del agrado de Dios, porque Dios lo toma como una traición, como alguien, hermano, que le ha fallado. Y no puede tener esta persona, hermano, dice la Biblia, nadie puede tener dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No podéis amar a Dios y a la riqueza, dice la Biblia. Por eso dice que Dios es celoso. Vaya, aquella ciudad de la que Dios había tenido misericordia, ahora es una ciudad sanguinaria. Y dice que estaba toda llena de mentira y rapiña. ¿Y cómo Dios iba a sentirse con esa ciudad? ¿Cómo Dios iba a sentir la misma misericordia que hace 100 años tuvo de esa ciudad? Si esta ciudad ha reincidido en el pecado. Y ahora, en vez de misericordia para esa ciudad, dice: yo estoy enojado, estoy celoso. Yo soy Dios celoso y vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El que le da la espalda a Dios, también, hermano, debe saber que Dios ya no está a su favor. Si amó al mundo, se ha constituido, ¿qué? Enemigo de Dios. No podemos estar viviendo en el pecado y diciendo que somos cristianos, que venimos al culto, que agradamos a Dios. No se puede. No se puede haber dejado a la esposa y haberse ido con otra mujer y seguir en la iglesia y hasta con privilegios. No se puede. El que se vuelve al mundo debe saber que se enfrenta a un Dios celoso y vengador, a un Dios que se indigna con el que le da la espalda. Y ese es el mensaje para Nínive. Nínive, te vas a enfrentar a mí, celoso, vengador, lleno de indignación. Ustedes son mis enemigos, son mis adversarios, y estoy enojado con ustedes. Versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. ¿Sabe qué les está diciendo? Les he dado tiempo para que se arrepientan. Es que, hermano, es el mismo trato que Dios tiene para con la iglesia y con el mundo ahora. Mire cómo Dios nos ha sacudido. Ha sacudido, hermano. Pero qué triste, hermano, que la gente no está pensando: ¿y cuándo van a abrir las iglesias? ¿Cuándo van a abrir los moteles? ¿Y cuándo van a abrir las cervecerías? No se dan cuenta, hermano, que Dios en su misericordia nos ha dado un tiempito más de vida. Y si no los ha matado el coronavirus, ¿sabe por qué? Porque Dios no quiere que perezcan. Pero hoy, hermano, que no se murieron, pues andan ya en lo mismo de siempre, en sus parrandas, en sus borracheras, en su perdición.
diciendo ya de que no me morí, pues voy a disfrutar los días que voy a vivir. No se da cuenta, hermano, que Dios le dio una oportunidad. Pero si lo desprecia esta oportunidad, debe saber que Dios es vengador y es celoso y está lleno de indignación con aquellos que no aprovechan la oportunidad de misericordia que Dios les da. Y aquí le dice: Jehová es tardo para la ira. Ya esperé mucho. Yo creo que 100 años es suficiente para que se hayan arrepentido y no aprovecharon. Viene el tiempo, hermano, que así como se cerró el arca de Noé, la oportunidad de salvación será cerrada. Bienaventurados aquellos que echen mano a la vida eterna en este tiempo. No tendrá por inocente al culpable. Nínive tiene que pagar, porque aquí se pone él como el juez de la tierra, de los vivos y los muertos, y les está diciendo: no tendrá por inocente al culpable. Cuando Dios enjuicia a alguien, una nación, a una persona, nunca debe decirle: Dios, ¿por qué me tratas así? Es consecuencia del pecado. No tendrá por inocente al culpable. Pecaste, dice Ezequiel, alma que pecare, esta morirá. Y mira la otra parte del 3. Dice que aparte de ser tardo para la ira, es grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Mire, dice que es grande en poder. Pero ¿sabía usted que el poder de Dios lo podemos experimentar en dos polos, en dos áreas? El poder de Dios se manifiesta en juicio y se manifiesta también, hermanos, en bendecir a sus hijos. Y tanto impíos como cristianos vamos a vernos frente al poder de Dios. La diferencia es que los hijos de Dios, cuando nos enfrentamos cara a cara con el poder de Dios, los enfermos se sanan, los impíos se salvan. Ve, hay sanidades, hay maravillas. Dios hace grandes cosas difíciles, imposibles para el hombre. Dios las hace con su poder en medio de la iglesia. Pero también el hombre debe saber que ese mismo poder que actúa a favor de la iglesia, actúa en juicio para los malos. Y aquí es el hombre quien va a decidir qué lado del poder de Dios quiere probar. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Qué quieres probar de Dios? ¿Quieres probar su amor? ¿O quieres probar su juicio, su fuego consumidor? Y para la ciudad de Nínive, lo que se ha destinado, hermano, es que va a haber ahora, porque no aprovechó el tiempo de salvación, por haber reincidido en su pecado, no le queda más ahora que ver el poder de Dios, pero en juicio. Y mire cómo dice, mire el poder de Dios ahí. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Quién puede detener a Dios? Imagínese un torbellino, un tornado, hermano. Si es que cuando viene con todo su poder, ¿qué hace un torbellino? ¿Qué hace? Hermano, se levantan las casas, las personas, los árboles, y va llevándose todo el torbellino. Pero mire, nuestro Dios es tan poderoso que en medio de ese torbellino Él marcha, porque Él es más poderoso que ese torbellino.
Cuando viene una tempestad, la gente huye, busca su cueva, busca su guarida, busca refugio. Pero Dios no se esconde de la tempestad, porque Él es más poderoso que la tempestad y marcha en medio de la tempestad. Las nubes solo son el polvo de sus pies. Él es poderoso. Y cuando usa su poder para juicio, mire lo que sucede, versículo 4. Él amenaza al mar y lo hace secar. ¿Es poderoso Dios o no? ¿Qué más hace el poder de Dios? Dice, y agosta todos los ríos. La palabra quizás no es muy conocida. No dice agota, dice agosta. Eso quiere decir marchita. Marchita todos los ríos. Mire esos ríos tan poderosos. Dios es capaz de secarlo. No, ya lo hizo con el Jordán, pues. Cuando el pueblo de Israel tenía que pasar, hermano, el Mar Rojo, Dios lo dejó seco. Hizo un canal para que pasara su pueblo. Cuando iban a entrar a Jericó, Dios detuvo el Jordán para que el pueblo pasara en seco. ¿Es poderoso o no es poderoso? Y dice que Él es capaz de hacer todo eso. Por eso, hermano, mire, cuando vienen estas tormentas, usted debe saber que cuando Dios está indignado, está indignado. Miren, ¿no será que el coronavirus es una manera de decir, Dios, ya no aguanto a este mundo pecador? Y más que nunca, hermano, el hombre está soberbio con Dios. Hoy más que nunca el hombre hasta se jacta. Antes la gente le daba pena, hermano, vestirse de mujer. Lo hacía en su casa, en su cuartito allí, pero a la calle le daba pena. Hoy no, hermano, es un orgullo gay, le llaman. Y ese es el mundo en que vivimos, que se deleita y se enorgullece de su pecado. Pero debe saber que si le gusta pecar, tendrá que vérselas con el poder de Dios también, porque Él es vengador de los que aborrecen su misericordia. ¿Y sabe qué? Mire, Él puede usar la tempestad, puede usar el torbellino, puede usar un virus, puede usar lo que Él quiera para enjuiciar al ser humano. No, el libro de Apocalipsis nos dice todo lo que Dios va a hacer. Pues si esto, hermano, como sabemos, es principio de dolores. Si viene días, hermano, en que Dios dice que va a retorcer los cielos como un pergamino, y que vendrán, hermanos, unas plagas que van a matar muchas, pero muchas gentes. ¿Y eso por qué va a ser? Porque hoy, que es tiempo de misericordia, el hombre, aún los que han sido perdonados, reinciden en su pecado. Y la respuesta de Dios es esta: usa su poder para reprendernos, usa su poder para enjuiciarnos. Sigamos leyendo, versículo, nos quedamos en el 4. Basán, esto habla ya de montes. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Mire, hermano, ese es el poder de Dios. Dios hace temblar las montañas. Dios, hermano, el poder de Dios actuando en juicio sobre el ser humano es tan terrible que dice el versículo 6: ¿quién permanecerá delante de su ira? La respuesta es: nadie. Nadie podrá estar de pie delante de su ira.
¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? La respuesta es ninguno, porque no hay nadie que pueda, hermanos, enfrentarse a un poder tan grande como el del Señor. Dice el versículo: su ira se derrama como fuego, y por él, mire, se hienden las peñas. Usted sabe que una peña, hermano, es algo duro, ¿no? Yo he visto que cuando van haciendo una carretera tienen que ponerle dinamita para ir volando poquito por poquito. Pero aquí, hermano, está diciendo que solamente con la presencia de Dios las peñas se revientan. Bendito sea el nombre del Señor. Poder tan grande del Señor. Y ese poder está siendo usado para juicio, en este caso de Nínive. Pero debemos entender que el mensaje aplica para todo impío y todo pecador que hoy desprecia la misericordia que Dios nos da este día, porque la Biblia dice que cada día es nueva su misericordia. De manera que yo estoy aquí parado y usted está parado, toda la gente que usted ha visto caminar, estamos caminando por misericordia de Dios, porque este día es nueva su misericordia. Pero hay gente que no aprovechó este día. En el culto que recién hemos terminado, se entregó un alma para Cristo. Bendito Dios, porque aprovechó el día de misericordia del Señor. Pero hay gente que no lo aprecia y piensa que todos los días van a ser de misericordia, todos los días de misericordia. Dios es tardo para la ira y no tendrá por inocente al culpable. Todos estos que desprecian la oportunidad y la misericordia de Dios verán el poder de Dios en juicio. Pero mire usted el versículo 7. Aquí hay un contraste. Jehová es bueno, dice. Miren, deténgase ahí. ¿Cómo es que Dios es bueno si ha estado hablando que es celoso, que lo va a matar, que nadie va a estar, se va a quedar de pie el día de la ira? Él acaba de decir que ninguno va a poder, hermano, estar de pie ese día, y hoy dice que es bueno. Y es que lo que pasa aquí, que hay que entender, hermano, que Dios es bueno para con los suyos, con los que le temen, con los que le sirven. Para mí y para usted, Dios es bueno. Dele un aplauso, hermano, porque para nosotros Dios es bueno. Y si hemos de ver el poder de Dios, lo vamos a ver en cosas buenas. Si yo estoy vivo, porque Dios es bueno y demostró su poder en mí, no para juicio, sino para bien. A todos los hermanitos que les dio el coronavirus, están aquí porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, hermano. No hay cosa más linda que estar bajo la misericordia de Dios. Porque los que se mantienen humillados, ellos van a ver el poder de Dios, pero no para juicio, sino para bien. ¿Cuántos testifican que Dios es bueno? Dios es bueno. Por eso es que aquí dice, hermano, en medio del juicio, en medio de que Dios es vengador, que Dios va a castigar, que Dios los va a destruir, que va a enviar su ira, luego Dios es bueno. Pero no para ellos, no para los ninivitas que son sanguinarios, mentirosos y rapiña. Dios es bueno para los que en Él confían. Para ellos es bueno el Señor. Y vamos a ver su poder, no en juicio, sino que vamos a ver su poder, que en medio de una pandemia estamos caminando vivitos y coleando por ese poder de Dios.
que en medio de una economía quebrada, a los hijos de Dios no les va a hacer falta nada, porque el poder de Dios nos va a sostener y nos va a dar comida, nos va a mantener sanos. Claro que hay un juicio, claro que esta enfermedad tiene un mensaje para el mundo, pero para con la iglesia dice que Dios es bueno. Qué palabras, hermano. Mire cómo contrasta todo en medio de lo que ha venido diciendo. Y sepa que dice el versículo: Jehová es bueno dice, y fortaleza en el día de la angustia. Sigamos leyendo. Mire, y conoce a los que en Él confían. No, hermano, es que Dios aquí, Dios no va a juzgar por igual. Él no nos va a meter en la misma olla. No. Él dice que va a apartar su trigo de la cizaña. Y que el trigo se va a los graneros del Señor y la cizaña se va al fuego. Porque hay gente que quiere meternos en el mismo tarro, ¿verdad? En el mismo huacal, en la misma cubeta. Y quiere revolvernos ahí con los pecadores. No, Señor. Hay un pueblo que es diferente. Y hay un pueblo que no vive como el mundo vive. Hay un pueblo que desde que nos bautizamos le dijimos: adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Y ese ayer fue hace 15 años, fue hace 20 años, hace 5, 15, 30, yo no sé, hermano, pero hasta aquí estamos firmes y fieles, sin reincidir en el pecado. Para ellos Dios es bueno, para ellos es fortaleza en el día de angustia, porque Él conoce a los que en Él confían. No es el mismo trato. No es el mismo trato. Porque el poder de Dios actúa para bien para los que en Él confían, pero actúa con juicio para los que le dan la espalda. Y dice el Señor que Él conoce a los que en Él confían. Y para eso es que Dios es bueno. Imagínense que aquí está diciendo, mire hermano, arribita, y la pregunta: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Dice que unos no van a resistir su ira, pero dice que para nosotros va a ser fortaleza en el día de angustia. Mire qué diferencia. Porque bien, dice ese coro, ellos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros en Jehová tenemos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y vamos a estar en pie con nuestro Dios todopoderoso. Mantengámonos fieles. Yo sé que las tentaciones vienen, las debilidades llegan, pero no le demos nunca la espalda al Señor. Nunca. Porque mientras tú te mantengas fiel al Señor, su bondad estará sobre ti. Él será tu fortaleza en el día de angustia. No te está diciendo que no van a venir angustias. No está diciendo, hermanos, que no van a venir enfermedades. Es más, pueden venir, pero cuando venga ese día, dice que Él va a ser nuestra fortaleza en el día de la angustia. Y que Él conoce a los que confían en Él. Y con esos, hermanos, Dios va a ser siempre bueno. Y va a usar su poder a favor de esos fieles. Hermanos, yo prefiero ver el poder de Dios en esa faceta del amor
en esa faceta de la bondad. Nunca olvide que Dios es poderoso. Y ese poder de Dios lo usa para castigar al que rechaza su misericordia. Pero el mismo poder lo usa para bendecir al que es fiel con Él. Y aunque usted vea que algunos se desaniman, que otros volvieron al mundo, no tiene por qué sentir envidia de ellos, ni seguir su ejemplo, porque para ellos la ira de Dios, hermanos, está sentenciada ya, si no vuelven a tiempo. Nínive quedó destruida tal como Dios lo dijo. Y no quedó, hermano, pero ni señas de esa ciudad, tanto así que los historiadores han llegado a pensar de que lo que Nahum dice es un mito. ¿Por qué? Porque no han hallado, hermano, ni siquiera vestigios, esos señores que escarban, ¿cómo se llaman? Los arqueólogos no han hallado señas de esa ciudad. Entonces dicen ellos, no, dice, es que entonces Nahum dijo una mentira, porque ¿dónde hay evidencias? Lo que pasa es que Dios dijo que no iba a quedar nada de esa ciudad, y si esos hombres no han hallado nada, es porque Dios cumplió su palabra, los enjuició tal como Él dijo. Con la misericordia de Dios no se juega. Si alguna vez le dan ganas de irse al mundo, piénselo 2 veces, porque es posible que no venga. Y si no quiere ver el poder de Dios en juicio, sea fiel y va a ver su poder en amor y bondad para su vida. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque nos consuelas, nos exhortas y nos bendices a través de tu palabra. Señor, hemos terminado esta predicación, pero que sus efectos, lo que el Espíritu Santo hará con esta palabra, Señor, sé que será una gran obra. Dios, dale firmeza a cada uno de mis hermanos, que no se dobleguen y no abandonen tu misericordia por nada, por ninguna oferta de este mundo. Que renunciemos a todo pecado ahora mismo, Señor, porque hemos visto en tu palabra que con la misericordia tuya no podemos jugar. No podemos reincidir una y otra vez y pensar que no sucederá nada. Tú has dicho que eres Dios vengador y que eres un Dios celoso, pero has dicho también que eres bueno y que vas a hacer fortaleza. Has dicho en tu palabra, Señor, que vas a ser bueno con los que confían en ti. Ayúdanos a mantenernos fieles, y aunque veamos gente dándote la espalda, que nos mantengamos fieles hasta el día en que tú vengas por nosotros. Yo no quiero ver tu poder en juicio, yo quiero ver tu bondad. Yo quiero ver, Señor, tu poder obrando a favor mío y de la iglesia. Yo quiero ver tu bondad. Yo quiero ver, Señor, cada día tu amor rodeándome a mí y a toda la iglesia que aquí se congrega, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Cantemos un coro, hermanos. Vamos a cantar ese coro que dice: vamos a cantar. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad.
hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que quieren corazón puro para ti. Cuidaré. Cuidémonos para Dios, seamos fieles. Conservémonos para Dios, porque Él será bueno con los que confían en Él. Nos va a tener en pie en el día de angustia. Amén. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis ojos. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. La última vez. No te quiero fallar jamás. Aleluya. Te adoramos, Dios. Queremos ser fieles. Y tú conoces a los que te son fieles.